Episodio número 3407. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y en esta ocasión llegamos a la lección número 3, Orgullo versus Humildad. Saludos y bendiciones. Nuestro texto para memorizar lo encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 11. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, versículo 11. Y la semana pasada estuvimos estudiando la lección número 2, Conociendo a Dios. Esta semana nos proponemos esta tercera lección ya de este trimestre, creciendo en nuestra relación con Dios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Recuerden que este programa no pretende, no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Esto es un complemento, una ayuda, una guía para usted poder llenar su folleto de escuela sabática o su guía de estudio, como también se llama, y de esa manera poder comentar la clase, que sea algo dinámico cuando vaya cada sábado a su iglesia adventista más cercana. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Padre eterno que estás en el cielo, gracias te damos por una nueva semana que iniciamos, pidiéndote que tu Santo Espíritu pueda renovar nuestro ser y que nos pueda ayudar a entender que necesitamos de tu poder para alejar el orgullo en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Las opresivas garras del orgullo. Esa será la parte que vamos a estar estudiando cuando lleguemos al domingo, pero como en cada introducción, hacemos también la parte del sábado. Todos hemos conocido a personas sumamente orgullosas y convencidas de que nunca se equivocan, o tal vez conozcas a alguien que quiere tener el control, que nunca está abierto a la instrucción o a la crítica constructiva, o alguien que parece estar constantemente en conflicto o que es un especialista en menospreciar a los demás. Podemos pensar inmediatamente en otros, pero la verdadera pregunta, ¿qué ocurre con cada uno de nosotros? Nos engañamos al señalar a los demás y al negarnos a reconocer el orgullo que existe en nuestra propia vida. Y es verdad, porque a veces nosotros somos prestos a señalar. Yo al principio ya estaba pensando en la persona, pero luego la autora inmediatamente nos dirige la atención a nosotros, que es donde nunca nos enfocamos. Todos hemos luchado alguna vez con el orgullo y nos hemos creído mejores que quienes nos rodean, al menos en algún aspecto. Alguien dijo en cierta ocasión que el orgullo surge del deseo de demostrar
que somos valiosos. Sin embargo, ya deberíamos saber que lo somos, pues fuimos creados por Dios y porque Cristo murió por nosotros. ¡Wow! ¡Qué bonito es pensar eso! Muchas veces nosotros queremos demostrarle a los demás que valemos, que somos líderes o que somos personas que realmente tenemos un valor. Pero lo que debemos pensar es que no debemos preocuparnos por querer que las demás personas reconozcan que tenemos un valor, porque ya nuestro Dios que está en el cielo y su Hijo Jesucristo nos han dado un valor excelente, excepcional, porque el Padre entregó a su único Hijo para que viniera a morir por cada uno de nosotros, pero también su Hijo Jesucristo vino a sufrir a esta tierra, a sufrir humillaciones, a pasar por todo lo que tú y yo teníamos que pasar para que podamos ser perdonados, para que al final del día tú y yo podamos ser santos, así como nuestro Dios que está en el cielo es santo. Esta semana exploraremos el impacto que el orgullo puede tener en nuestra relación con Dios y con los demás, y veremos qué enseña la Biblia acerca de la humildad en nuestras relaciones con los demás y, por supuesto, con Dios. Así que abróchense los cinturones porque apenas esta ha sido la introducción de la parte del sábado. Entrando propiamente a la parte del domingo, las opresivas garras del orgullo. La palabra orgullo tal vez te hace pensar en algo político, arrogante, en una persona rica o famosa, o en un pavo real. El orgullo consiste en considerarse más importante o mejor que los demás, y es un sentimiento en el que no se puede ni se debe confiar. El orgullo comenzó con Lucifer, el querubín protector, quien estaba al servicio de Dios. No sabemos cuándo ni cómo surgió el orgullo en su corazón, pero sí sabemos que ese orgullo dio origen al gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás es el opuesto a Dios. Nuestro mundo ha luchado contra las consecuencias del pecado desde que Satanás sembró la duda en la mente de Adán y Eva, y luego los tentó a amar y confiar en ellos mismos por encima de Dios. Es interesante eso que menciona aquí la pastora Polanco, de que el orgullo comenzó con Lucifer, el querubín protector. Y es sumamente interesante lo que se menciona luego, el hecho de que no sabemos cuándo ni cómo surgió el orgullo en su corazón, porque querer buscar una explicación sería entonces justificar el pecado, y el pecado no tiene razón de ser. A continuación se nos invita a leer 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, para responder a la pregunta: ¿qué 3 puntos principales enseña este pasaje acerca del orgullo y el amor al mundo? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en el primer libro de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué 3 puntos principales enseña este pasaje acerca del orgullo y del amor al mundo?
enseña que el orgullo y el amor al mundo pertenecen al enemigo. Cuando nosotros nos rendimos a las cosas que nos rodean, al amor a las cosas materiales, nosotros nos estamos rindiendo a él, a Satanás, que es el que, ¿verdad?, le nació ese orgullo. Y también, en el otro lado, sabemos y tenemos que saber que el mundo pasa, pero el que vive en Dios permanecerá para siempre. Escuché clarito que dijeron amén. Esa es nuestra respuesta. Y es que amar al mundo, amar también las cosas que hay en el mundo y amar en ese sentido los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso que tiene que ver con el mundo, no es de Dios. No es, obviamente, que uno no va a querer las cosas buenas que Dios ha creado, pero estamos hablando acerca de un amor en contra de Dios. ¿Puede el orgullo ser positivo? Tal vez no en el contexto en el que lo conocemos, aunque podemos utilizar la palabra positivamente, por ejemplo, cuando hablamos de los logros de una persona o en el contexto de una profunda satisfacción por algo que alguien ha hecho. Estoy muy orgulloso de ti. Es una expresión que se usa muy comúnmente. Es importante entender que la búsqueda de la excelencia y del reconocimiento, así como el aprecio por los dones y las habilidades que Dios te ha concedido, no es necesariamente un orgullo malsano. Según las Escrituras, existe un tipo adecuado de amor propio. Piensa, por ejemplo, en el mandato de Jesús en Marcos capítulo 12, versículo 31, donde se nos dice que debemos amar a los demás como a nosotros mismos, pero siempre se trata de un amor altruista. ¿Y qué significa altruista? Una persona que obviamente da su vida por los demás, una persona que no es egoísta. En ese sentido, vale la pena amarse a uno mismo para poder amar así también a los demás. Las aspiraciones personales con miras al servicio de Dios y también al prójimo tampoco deben considerarse como formas reprensibles de orgullo. También el orgullo consiste en no tributar a Dios la gloria por lo que Él hace en nuestras vidas. Y hay tanta gente y nosotros mismos que en algún momento determinado le hemos querido quitar la gloria a Dios. Y eso es un pecado terrible. En las Escrituras vemos que Dios negocia muchas cosas. Hay cosas que Dios perdona, pecados por ignorancia, pecados a veces de insistir en algo, en una tentativa. Dios perdona, Dios tiene misericordia, pero cuando se trata de quitarle su gloria, en eso yo no veo que Dios como que extienda mucho el rango, porque estamos hablando de algo que tiene que ver con una rebelión directa en contra de Dios. Dios sabe cuándo caemos, cómo caemos y por qué caemos, y en ese sentido, por eso Él nos ve con misericordia. Pero es muy diferente a una persona que abiertamente está luchando en contra del gobierno de Dios, y no necesariamente que tiene una mala imagen de Dios y por eso está reaccionando de una manera negativa. Debemos tener cuidado de recordar que nuestras posesiones, habilidades y logros no determinan nuestro valor. En cambio, nuestro valor siempre proviene de Dios, pues todo lo que tenemos, incluso aquello que nos tienta a caer en el orgullo, proviene únicamente de Él. Este es un punto que nunca debemos olvidar. Muchas veces tenemos que tener claro, como dice aquí, que muchas veces las cosas que provienen de Dios pueden incitarnos a sentir orgullo. Muchas veces Dios nos bendice con un buen trabajo y gracias a ese buen trabajo podemos comprar quizá un buen carro, una buena casa.
Y muchas veces eso hace que nos sintamos orgullosos, porque podemos tener algo que otros no tienen y queremos que los demás lo sepan, no para que celebren con nosotros la bendición, sino para que los demás sepan que nosotros pudimos llegar a tener cosas. Y muchas veces nos olvidamos de que esas cosas que tenemos son bendiciones que Dios nos ofrece y por las cuales tenemos que darle gloria a Él. Es por esa razón que incluso cuando entró Nabucodonosor a Jerusalén y tomó los vasos, los utensilios, todo eso estaba relacionado directamente con lo que hizo el rey Ezequías, que en vez de darle la gloria a Dios, quiso atribuirse la sanidad o el milagro, o vamos a decirlo así, enfatizó más sus riquezas en vez de enfatizar la sanidad. Cuando los caldeos investigaron, inquirieron a ver por qué el sol había retrocedido ciertos grados. Pero definitivamente es algo muy común, más de lo que imaginamos. A continuación, se nos hace la pregunta final. ¿Hasta qué punto eres orgulloso? Y yo diría también orgullosa. ¿Cómo puede tu orgullo afectar tu relación con Dios y con los demás? Bueno, el orgullo puede llegar hasta el punto en que el yo ocupe el lugar que solo Dios debería tener. Se vuelve pecado cuando la persona confía más en sí misma que en Dios. Y ese orgullo afecta la relación con Dios porque endurece el corazón, debilita la dependencia de gracia y estorba la obediencia. También daña la relación con los demás porque produce autosuficiencia, desprecio, competencia, falta de perdón y dificultad para amar con humildad. En esencia, el orgullo rompe la comunión vertical con Dios y la comunión horizontal con el prójimo. Qué interesante. El orgullo rompe la unión vertical con Dios y horizontal con el prójimo. O sea que cuando sentimos orgullo, cuando dejamos que ese sentimiento crezca en nuestro corazón, no solamente nos apartamos de Dios, sino también nos apartamos de las personas que nos rodean y que debemos amar. Increíble. Mejor de ahí se daña. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hoy hemos aprendido que el amor al mundo y el orgullo se oponen a Dios. Hemos aprendido también que caer en este asunto de las opresivas garras del orgullo sería el equivalente a hacer lo mismo que hizo Lucifer, que es nada más y nada menos que con las cosas que Dios le dio para honra y gloria de Dios, él se la atribuyó a sí mismo. Así podemos nosotros caer en ese error, que Dios nos llene de dones y que esos dones lo exaltemos en lugar de exaltar al dador. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite que esta lección no sea una teoría en nuestras vidas, sino algo que podamos practicar, que desaparezca el orgullo, que desaparezca la vanagloria y sobre todo que desaparezca el deseo de exaltarnos por encima de exaltarte a ti. Ayúdanos a que no nos atribuyamos prerrogativas que no nos corresponden, que no estemos buscando cómo podemos supuestamente enaltecernos o ayudarte. Ayúdanos, oh Dios, para hacer solamente lo que tú nos mandes y de esa manera darte la honra y gloria a ti, pues eres el único que la mereces. Que esto se refleje en una bendición directa para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén
Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 13 de abril. Conócete a ti mismo. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 3, orgullo versus humildad. Con nuestro texto a memorizar que encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 11. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, versículo 11. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. Y los que deseen comunicarse con su servidor, también vía WhatsApp, lo pueden hacer al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.